Bien, ahora veremos un tema que se estuvo trabajando el día de ayer, los alumnos del curso de lunes a viernes, en el cual nosotros estuvimos trabajando con ustedes el tema de velocidad media, un tema que se relaciona con un promedio que calculamos nosotros muchas veces de forma tradicional, como la suma de los datos de un conjunto y se divide entre el total de datos de ese mismo conjunto. En este caso, la velocidad media no se puede calcular necesariamente como un promedio tradicional porque tiene características especiales. Este primer problema que les ponemos como ejemplo nos ayudará a ilustrar las diferencias de un promedio tradicional con una velocidad promedio o velocidad media. Este problema se parecerá un poco a los que trabajaron el día de ayer. El problema dice, un automóvil realiza un trayecto de 50 horas, de las cuales 2 horas fue a 70 km por hora, 8 horas a 50 km por hora y el resto del tiempo a 140 km por hora. ¿Cuál fue su velocidad media en el trayecto? Independientemente de que no hayamos trabajado previamente este tema, debemos comprender que una velocidad media debe entenderse como una velocidad representativa del trayecto, es decir, el dato que yo diga como velocidad media tiene que decirme una idea de qué tan rápido o no tan rápido fue algún vehículo o algún elemento simplemente que se estuviera moviendo. Si nosotros observamos aquí no podríamos hacer un promedio tradicional, que es un error que normalmente se comete, porque hay un dato que aparentemente tendría que ser el más representativo del problema. En este caso, por ejemplo, la velocidad de 140 kilómetros por hora se llevó durante 40 horas. Mediante una diferencia, sabemos que esta velocidad de 140 kilómetros se llevó durante un tiempo de 40 horas. ¿Por qué mediante una diferencia? Porque sabemos que el trayecto en total duró 50 horas, 2 horas se fue a 70 kilómetros por hora y 8 horas a 50 kilómetros por hora. O sea, 10 horas se llevaron entre estas primeras dos velocidades que se mencionan. Si fueron 50 en total, las otras 40 se fue a una velocidad de 140 kilómetros por hora. En este caso no podríamos sacar un promedio tradicional, que es un error que comúnmente se comete y que sería lo equivalente a lo que estoy poniendo en esta proyección, sumar las tres velocidades, que sería la de 70 kilómetros por hora, la de 50 y la de 140, y dividir entre 3. 260 nos da la suma de las tres velocidades y al dividirlo entre 3 nos dice que la velocidad promedio del trayecto fue de 86.66 kilómetros por hora. Este dato no es muy correcto, no es muy lógico, porque nos dice que más o menos fue a esa velocidad en promedio y nosotros vemos que la mayor parte del trayecto fue a 140 kilómetros por hora. En realidad, si hablamos de porcentaje, un 80% del trayecto fue a esta velocidad. Entonces, lo que yo establezca como velocidad promedio tiene que ser un valor más cercano a 140 kilómetros por hora. Y 86.66 no parece ser un valor tan cercano a esa velocidad. Entonces, este error no se debe de cometer cuando las velocidades se llevan en tiempos diferentes, como es este problema, que una velocidad se llevó 2 horas, otra 8 y otro dato de velocidad en 40 horas. No se puede hacer un promedio tradicional. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Podemos resolver este problema de dos formas. Uno es con la fórmula tradicional de velocidad que se tiene en física, la cual dice que pues para una velocidad cualquiera ustedes pueden dividir la distancia total de recorrido entre el tiempo total de recorrido. Para eso yo tengo los datos suficientes para calcular las distancias en cada una de las velocidades y también el tiempo, pues es un dato que incluso el mismo problema me lo da de forma directa. Si las primeras 2 horas del trayecto o durante 2 horas del trayecto fue a 70 kilómetros por hora esta persona, pues entendemos que cada hora recorrió 70 kilómetros. Si 2 horas fue el tiempo en el que llevó esta velocidad, bastará con multiplicar 70 por 2 para obtener los kilómetros recorridos en esa situación. En este caso nos da que en esta velocidad que llevó durante 2 horas recorrió 140 kilómetros. De manera general, yo podría entonces multiplicar cada velocidad por el tiempo en el que se llevó esa velocidad. Por ejemplo, aquí 50 kilómetros por hora durante 8 horas, me dice que aquí hubo un recorrido de 400 kilómetros. Si después llevó una velocidad de 140 kilómetros por hora durante 4 horas, pues bastaría con multiplicar 140 por 40, que nos da 5.600 kilómetros,
y en este caso ya tendría las tres distancias recorridas en cada una de las tres velocidades que se mencionan en el problema. La suma de estas tres distancias nos da la distancia total de recorrido, que en este caso son 6.140 kilómetros. El tiempo total de recorrido desde un inicio sabíamos que eran 50 horas. Por lo tanto, aquí ya la velocidad media únicamente bastaría para calcularla, dividir la distancia total de recorrida entre el tiempo total de recorrido, que nos da 122.8 kilómetros por hora, dato que es más lógico puesto que está más cercano a 140 kilómetros por hora, que es la velocidad que más tiempo se llevó. Pero vamos a ver una variante, porque aquí todo se prestó para poder calcular las distancias de forma sencilla, dado que las velocidades estaban en kilómetros por hora y el tiempo estaba en horas. Pero ¿qué pasa si la velocidad tiene una unidad de tiempo y el tiempo que me lo dan en el problema no viene en esa misma unidad? Por ejemplo, con datos muy similares, otra vez el automóvil 50 horas de recorrido, pero ahora nos dan los datos de velocidad de forma diferente. Ahora se me dice que 2 horas el vehículo fue a 30 metros sobre segundo, 8 horas fue a 50 metros sobre segundo y el resto, es decir, otra vez 40 horas, fue a 40 metros sobre segundo. El hecho de que ahora las velocidades vengan en metros sobre segundo me impide calcular de forma sencilla la distancia como en el caso anterior, porque tendría que convertir primero las horas a segundos para poder hacer un cálculo tan simple como el anterior, que consistió en multiplicar la velocidad por el tiempo. En este caso resultaría un número muy grande. La otra alternativa sería convertir los metros sobre segundo a kilómetros por hora, que incluso pudiera ser hasta un poco más rápido, pero para no meternos en el tema de conversiones, podemos usar algo diferente, que es la fórmula de la media ponderada. La media ponderada es un promedio, que es lo que nos están solicitando aquí, un promedio, donde cada dato que se va a promediar tiene diferentes pesos o diferentes ponderaciones, lo cual quiere decir que cada dato involucrado en el problema va a representar un porcentaje mayor del promedio final que se nos está solicitando. Según tenga un peso mayor ese dato, el resultado se va a parecer más a él. En este caso, si por ejemplo yo observo que una velocidad se lleva durante mayor cantidad de horas, lo que mencionaba hace unos momentos, esto me va a indicar que este dato que tiene la mayor cantidad de horas va a ser el más representativo en el promedio final, o el promedio final se debe parecer más a este dato porque es el que tiene el peso mayor. En este caso de la velocidad media, los pesos se determinan por la cantidad de horas en las que se lleva esa velocidad. La fórmula de la media ponderada es bastante simple. Aquí observamos una representación, MP significa media ponderada, donde se nos indica que simplemente se tiene que multiplicar cada dato por el peso que representa, sumar esas multiplicaciones y el resultado dividirlo entre la suma de los pesos que se involucran en el problema. Como en el caso de las velocidades, el dato sería la velocidad y el peso sería la cantidad de horas en las que se lleva dicha velocidad. Retorno a los datos de este último problema que pusimos, donde las velocidades eran 30 metros sobre segundo, 50 metros sobre segundo y 40 metros sobre segundo. Su peso está dado por 2 horas, 8 horas y 40 horas respectivamente. Sin necesidad de hacer conversiones, la ventaja de esta fórmula de la media ponderada es que me permite multiplicar los datos por su peso, no importa que en este caso, las unidades de la velocidad en cuanto al tiempo involucrado en esa velocidad y el tiempo directo que nos dan para esa velocidad no coinciden, uno viene en segundos y el otro viene en horas, no hay problema. La fórmula de media ponderada lo único que me pide es que todas las velocidades vengan en las mismas unidades y todos los pesos también vengan en las mismas unidades. Por ejemplo, que todo venga en metros sobre segundo en cuanto a velocidades y que todo venga en horas, o que todo venga en minutos, o que todo venga en segundos en el caso de los pesos. Una vez que ya observamos que estas condiciones se cumplen, bastará con multiplicar 30 por 2, como está aquí indicado, 50 por 8 y 40 por 40, que al final, después de hacer esas multiplicaciones, nos da 60, 400 y 1600.
entre la suma de los pesos, que son las 2 horas, 8 horas y 40 horas que conocemos del problema, lo cual nos da un total de 50 horas. La suma de las multiplicaciones nos da 2060, la suma de las horas ya habíamos dicho que nos da 50, y en este caso pues ya la velocidad media o media ponderada en este caso tendríamos como valor 41.2 metros sobre segundo, dato que resulta muy lógico para este problema, puesto que la velocidad de 40 metros sobre segundo fue la que se llevó durante más tiempo. Una conclusión importante nada más para este tema es qué vamos a hacer con la velocidad media cuando los pesos son iguales. Podríamos hacer el procedimiento tradicional ya sea con la media ponderada o ya sea con la fórmula de distancia total recorrida sobre tiempo total de recorrido, pero cuando los pesos son iguales y solo cuando los pesos son iguales, aquí sí podríamos aplicar un procedimiento de promedio simple. Imaginando una situación similar a las que hemos trabajado, una velocidad de 30 metros sobre segundo, otra de 50 metros sobre segundo y otra de 40 metros sobre segundo, pero ahora los pesos son 100 horas, 100 horas y 100 horas. No importa aquí en este caso ya la cantidad de horas porque los tres pesos o las tres velocidades se llevan la misma cantidad de horas, y en este caso me puedo ir directamente a hacer un promedio simple, pero solo cuando los pesos son iguales. Si ya cambiara una hora entre este tiempo y entre este y este, ya tendría que ser necesariamente un procedimiento de velocidad media con la fórmula tradicional o bien con la de media ponderada. Pero en este caso, pues como son los pesos iguales, bastaría con sumar 30, 50 y 40, que suma me da 120, dividir eso entre 3 y eso me daría ya el promedio final, que es 40 metros sobre segundo, que en este caso sería la velocidad promedio. Esperemos que les haya quedado claro este tema. Cualquier duda que tengan de las actividades que se les han dejado, nos las pueden preguntar y se las iremos resolviendo.